a las 4 de la mañana me levanto. Para la gloria de Dios. Antes no lo hacía. O al principio sí lo hacía, después dejé de hacerlo, ahora vuelvo y lo hago y volví a tomar disciplina. Y ya está formada la disciplina. Pero normalmente lo curioso es que cuando yo me levanto por la mañana, yo me levanto con la intención de orar y de hablarle a Él. Y muchas veces no dejo que Él hable, sino hablo yo, porque a mí me gusta siempre hablar. Y es un problema. Cuando uno habla y no escucha, es un problema. Uno tiene que oír. Y de vez en cuando hablar. Entonces es mejor así. Y esta mañana no me dejó el Espíritu. Me comenzó a hablar. De verdad, créeme. Siempre lo hago y hablo yo. Y muchas veces digo, pero usted no tengo que decir. Y no siento como que Él me habla, ¿no? Entonces, pero hoy fue diferente. Hoy, antes de empezar, Él me hablaba. Me llenaba de palabra. Me explicaba, me ponía en mi mente, me ordenaba pensamientos que yo tenía y yo los entendía. No sé si se me han quedado grabados todos, porque los voy a compartir un poco. Porque el énfasis o el fondo que tengo para hoy, y es en lo que voy a centrar un poco la predicación, es en este libro. La importancia de este libro. Este libro es muy importante. Algunos los tenemos descuadernados, algunos los tenemos marcados, algunos lo tienen enteritito como si nunca lo hubieran abierto, de mucha forma. Pero es que este libro es muy importante para nosotros, ¿sí? Y para ello voy a utilizar un versículo, porque este mensaje yo ya lo había predicado alguna vez, pero el Señor por alguna X, Y razón, quiere que se predique de nuevo, solamente que con el matiz que ha hablado el Espíritu, que me habló esta mañana, fíjate, que normalmente es curioso, y no lo digo para la gloria mía, sino para la gloria del Señor, porque si esto le sirve a alguien, pues entonces ha valido la pena la predicación de hoy. Amén. El versículo está en Oseas, en el capítulo 8, en el verso 12, Oseas 8:12, Pablito. Pablo ahora se va a convertir aquí en el apóstol Pablo. A la gloria de Dios, ¿no? Y dice la palabra que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Le escribí. Habla a un pueblo, habla a Israel. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu pueblo tu santa y bendita palabra. Señor, para que tú puedas ministrarnos, hablar a nuestro corazón y de una forma maravillosa y grandiosa, Señor, esta enseñanza podamos aplicarla cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Todos saben, antes de explicar lo que me habló el Espíritu, todos saben que Israel llegó a un punto en que se dividió en dos reinos. El reino de Israel, el reino de Judá y el reino de Israel. Y en uno de ellos estaba Efraín. En uno de esos reinos. Pero ellos se desviaron de alguna forma, de alguna manera perdieron lo que era el propósito o la voluntad de Dios como pueblo de Dios que era. En el contexto, ahí en el primer versículo del capítulo 8 dice: pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová. Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Aquí es donde viene
lo que vi. Aquí es, a ver, amén. Porque si no, si nos desconcentramos, perdemos todo, porque estamos todos con un cable. Y eso es lo que no puede ser. ¿Estamos atentos? Muy bien. Y aquí es donde viene lo curioso, en ese versículo. Dice, pon a tu boca como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Que he venido trayendo unas semanas atrás, empezando desde esas reuniones y ayuno que hemos tenido los hombres. Escúchame, no sabe la guerra tan violenta que se ha levantado desde entonces. El enemigo quiere acabarnos, quiere destruirnos. Hermano, en el nombre del Señor, escucha. Escucha porque es palabra de Dios. Nos ha querido destruir. Hemos venido llenos del Espíritu Santo de Dios y entendiendo claramente el propósito de Dios para aplicarlo como iglesia. Para aplicarlo como iglesia. Y hemos venido hablando en unos mensajes acerca del problema que está teniendo la iglesia hoy en día. En el final de los tiempos habla que vendrá, antes de que venga el Señor, de lo que se nos ha hablado en Apocalipsis, del rapto de la iglesia, un tiempo de apostasía, un tiempo en el cual el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, da la espalda a Dios. Eso se llama apostasía. Y de eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos hoy como nunca. El enemigo está buscando todas las formas habidas y por haber para destruir nuestra alma. No lo va a hacer en conjunto, sino lo va a hacer individualmente, persona por persona, poniéndonos en contra el uno contra el otro. Eso lo tenemos que saber, porque no podemos caer en el juego de Satanás, porque el problema va a ser para nosotros. La iglesia va a seguir, pero si usted se deja involucrar en este asunto, dice el versículo, he escrito la ley de Dios en sus corazones y la tuvieron por... Y aquí en el 1 me dice el Señor, pon trompeta en tu boca, anuncia, dilo. ¿Por qué? Porque no es traidor el que avisa. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra la ley de Dios. Y esta mañana estaba ahí y el Espíritu Santo comenzó a bombardearme con palabra de Dios, porque el enfoque que traigo en esta mañana es la importancia de este libro, de la ley de Dios en nuestra vida. La importancia. Pero el Espíritu Santo me decía directamente así, ¿sabe? Porque hablábamos de esas predicaciones anteriores y en el ayuno de los hombres, cuando decidimos los hombres ponernos a ayunar cada uno un día a la mañana, a las 4 de la mañana. Yo he preguntado a alguno si lo está, a orar, si lo está haciendo todavía, porque es muy importante. Y Dios nos mostraba que el problema que tenía la iglesia era un problema de incredulidad, de falta de fe, terrible. La fe está acabando, la falta de fe está acabando con la vida de la iglesia.
Después nos llevaba la semana pasada un mensaje que si yo pregunto ninguno se acuerda. ¿Alguien sabe qué prediqué la semana pasada? Un valle de huesos secos en gran extremo. Muerte, lo único que hay es muerte. Esa es la función que quiere Satanás para la iglesia hoy en día y para su pueblo, tenernos para robar, matar y destruir. Él quiere matarte, que tú seas un valle de huesos secos. Él quiere destruir tu ministerio, Él quiere destruir tu familia, Él quiere destruir lo que estás haciendo. Te quiere destruir, te quiere robar la paz. No te deja tranquilo. Y no podemos caer, porque el Espíritu Santo me lo hablaba y decía, yo he venido hablando sobre estos temas, pero hay uno más relevante que ellos. Y me mostraba y me decía, usted sabe cuál es el problema más grande que ha habido, el pecado mayor que hay de todos los que son pecados, y en el cual nos quiere llevar, y entrando en ese ya no tenemos salida. ¿Sabe cuál es? La rebelión, la rebeldía. La rebeldía es decir, yo no hago esto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo como usted piensa, como usted dice, como usted hace. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos que estar en desacuerdo o en rebelión? Esto fue lo que hizo sacar a Satanás de la presencia de Dios. Y esto será lo que nos hará sacar a nosotros de la presencia de Dios. La rebeldía es el pecado más grande que hay. Le escribe en el capítulo 8 a Efraín y le dice en el 8:12 de Oseas, les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hablaba el Espíritu Santo y decía, nosotros tenemos que someternos a la autoridad absoluta impuesta por Dios, nos guste o no nos guste. Preceptos, mandamientos, decretos, la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. No, la gente desvió, porque siempre la intención de Satanás es desviarte. Decirte no es así, y comienza, y vienen doctrinas, y vienen enseñanzas de error, y viene todo. Pero Dios quiere que tú te centres en la ley, en su ley, que ha sido escrita en nuestros corazones. No solamente normas ceremoniales o rituales o litúrgicas. ¿Y qué más da si aquí lavamos los pies? ¿Y qué más da si damos el pan con levadura o sin levadura? ¿Y qué más da si aquí se tiene que venir con velo o sin velo? ¿O qué más da si la gente tiene que venir, las mujeres, con la falda larga y amarrada hasta el dedo gordo? ¿O qué más da? Eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Lo relevante es que usted obedezca la ley de Dios, que usted no sea un rebelde. Escúchame, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que nos conoce en lo íntimo. Exactamente, Él conoce cada una de nuestras cosas y Él es sabio para actuar en cada momento. Dios no se equivoca. ¿Por qué quiere rebelarse contra Dios? ¿Por qué quiere ser rebelde a la ley de Dios? Espera las cosas. Tranquilo. Dios tiene el control. Satanás quiso quedarse la gloria para él, la alabanza.
Y como no pudo, pues ahora quiere destruir lo que Dios ha creado, lo que Dios ha formado. Dios es un Dios de orden. Ya ha establecido que el hombre sea el que lleve la enseñanza, la palabra de Dios a los mismos hombres. Él nos ha escogido a nosotros, hermano. Y aquí viene la cantidad de problemas que se presentan. Él ha escogido la iglesia como la forma para que conozcan la grandeza de la ley de Dios. Ha escogido hombres, ha levantado hombres, mujeres. La capacidad. Nosotros tenemos que tener cuidado con la rebeldía, amados. Él ha puesto las iglesias, las congregaciones, levantado pastores, y quizás unos somos injustos, otros son permisivos, otros son dictatoriales, otros son pasotas, otros, hay cantidad de gente. Unos tienen sana doctrina, otros tienen enseñanzas de error, hay cantidad de cosas. Pero Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros en este lugar. Y Él nos exige la sujeción. Porque eso me hablaba el Espíritu. Lo contrario o el problema de la rebeldía es la falta de sujeción. Primeramente a Dios. Primeramente hay que tener sujeción a Dios. Yo me someto a Dios, no a los hombres. No, mal, ya va mal. Sí, hay que someternos a Dios. Pero hay que también someternos a las autoridades puestas por Dios. Y entre esos está aquí un pastor. A la iglesia donde Dios te ha puesto. Mano, muy importante, esto no se te olvide, porque ese es el primer eslabón y el eslabón más débil de la cadena que nosotros tenemos. La sujeción a la iglesia. Usted debe sujeción no solamente a Dios, no debe solamente sujeción a la iglesia, debe sujeción a tu familia. Debes sujeción a tu esposa, a tu esposo. Eso me hablaba el Espíritu Santo de Corintios. Así como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, someteos a vuestros maridos. Porque esa es la base de todo. Una sujeción no obligada, sino voluntaria. Había una historia en Israel que cuando los terratenientes, los que tenían tierra en Israel, tenían esclavos. Y había lo que se llamaba los jubileos, y cada 50 años, o cada 7 años, había un año de restauración. Había un año de restauración en lo cual el amo de la casa devolvía todo lo que tenía a lo que tenía allí como esclavo. Y entonces ese esclavo quedaba libre. Quedaba libre. Podía ir. Pero habían esclavos que era también el trato que le daba su amo, su jefe, el dueño de la casa, que preferían quedarse. Y entonces el amo de la casa agarraba un pincho, y horadaba, traspasaba su oreja y le ponía una cosita así como el que tiene Pablo, pero aquí más bonita. Y entonces se entendía que ese esclavo se había quedado en esa casa por amor a su amo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que quedarnos por amor a Dios. Él nos ha restaurado,
nos ha quitado de toda la basura, de toda la inmundicia, de todo el pecado. Pero Él nos exige sujeción. Sujeción a su ley. A su ley. Y dentro de su ley está la iglesia. Y ahora sí, partiendo desde esta base, eso me hablaba todo el Espíritu esta mañana. Fíjate. Y yo no podía empezar a hablar de este libro sin decir estas cosas. Porque entonces yo puedo hablar de este libro. Y dice la palabra: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por extraña. Aquí encontramos no una queja de Dios, sino algo que Dios ve en el pueblo. Y escúchame, Dios nos dice: no han entendido nada de lo que yo os he escrito, de lo que yo os he hablado. ¿Cuántas predicaciones hemos hablado, hemos dicho, hemos de esto? ¿Cuánto de todo eso aplicamos verdaderamente a nuestra vida? ¿Cuánto de eso le damos el valor que debe de tener realmente? Porque sí, no es una postura de decir yo soy cristiano, sino es de obediencia. Es de decir, sí, Señor, yo me voy a someter a tu palabra, a tu ley. No va a ser cosa extraña. Eso es mi vida, eso es lo que yo quiero. Y Dios les dice, aquí habla a Efraín, pero Dios nos habla hoy aquí. Y Dios se inclina a responder a sus criaturas que están perdidas. Él observa los asuntos de esta tierra. Él podría ser indiferente, ¿sí?, a lo que pase aquí, pero no lo es. Mis amados, nuestro Dios es un Dios de orden y diferente. Él nos observa a cada uno de nosotros. Nuestros actos más secretos le son conocidos. Dios es misericordioso, pues viendo la condición humana, no la quita, no la destruye, no la extermina. Vemos por este texto que Dios se interesa por el hombre, pues le dice a Efraín, en este caso, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por extraño. Y Dios nos dice en esta mañana también, les he escrito la grandeza de mi ley, pero son tenidas por cosa extraña. Ten cuidado, hermano, con tener las cosas de Dios como extrañas. Y podemos ver aquí cómo Él va o cómo Él ve el pecado del hombre y no lo destroza ni lo rechaza. Por el contrario, Dios desciende del cielo para cargar con el pecado de esta humanidad. Y le dice, se queja y le dice, han tenido mis cosas como cosa extraña. Vino Jesús y lo mataron. ¿Qué nos esperamos hoy en día? Dios viene cada día aquí a la presencia en este lugar. Algunas veces en mi boca, algunas veces en la boca de los hermanos de la alabanza. Pero así como entramos, nos damos y somos indiferentes y no nos quebrantamos y no nos duele el corazón y no cambiamos. Hermano, no es. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor los corazones son cauterizados porque el que les habla es un hombre y no entiende que no es el hombre el que habla, sino es Dios, el Espíritu Santo, utilizando a un hombre, porque esto es palabra de Dios, no es del hombre. ¿Y qué más da si soy yo o es otro? Ahora Él sí que nos exige que nuestra vida sea conforme a lo que Él demanda. No se puede poner una persona neófita, una persona con una vida no transformada o regenerada.
No, Dios exige también que las cosas se pongan en el orden que Él tiene, y el que anhela el ministerio, buena obra desea, y Él va a levantar. Él es así. Él no es escondido a nuestros deseos, nuestras intenciones. Él sabe los deseos y las peticiones de nuestro corazón, pero tiene que ver vidas transformadas. Ahí es donde está el asunto. ¿Quiere decir que todo el que se pone aquí frente es transformado? Pues probablemente no. Pero hay una diferencia en el que es transformado y trae palabra, y en el que no es, y también las pone. Que la palabra del hombre de Dios llegue al corazón de los hombres. Dice, mira, hoy no quiero ser largo para que no. A la 1:30 que terminemos está bien. Así que no voy a ser largo hoy. Mira, en esta mañana me permito decir la expresión, como enviado del Señor, quiero traer a cada uno de vosotros, o declarar a cada uno de vosotros, que podamos hacer un acto de contrición genuina delante de Dios y de poner verdaderamente nuestras vidas al orden de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque no he entendido la grandeza de tu ley y muchas veces las he tenido como cosa extraña. ¿Sabe por qué? Por orgullo, por soberbia, por vanidad, por cantidad de cosas. Que yo no vengo hoy a decirles que somos esto, porque quizás yo soy el primero que falla a Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, con la rebeldía. La rebelión fue lo que produjo la salida de Satanás del reino de los cielos para siempre. La rebelión y la rebeldía será lo que te sacará para siempre de la presencia de Dios. Y no queremos que esto suceda. Y para no caer en la rebelión, tenemos que entrar en la sujeción. Nos guste o no nos guste. Le parezca bien o no le parezca bien. No sé, el que tenga oídos, que oiga. Podemos ver nuestra condición con el poder del Espíritu Santo. Él es el único que nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos va a convencer y nos va a decir: escúchame, pues sí, yo estoy haciendo las cosas mal. Espíritu Santo, ayúdame a ordenar mis pasos, a ir por la senda que tú quieres, a sujetarme a tu voluntad. Es la única forma. El Espíritu Santo, Él es nuestro consejero, Él es nuestro paracleto, nuestro ayudador, el que nos va a decir. Él está atento, Él no lo va a decir, hermano, no lo va a gritar. Lo que pasa es que está la lucha entre las dos naturalezas y muchas veces gana lo natural a lo espiritual. Porque a mí no me parece, otra vez la palabrita, a mí no me parece. Déjate que no me parezca y sométate a Dios. El crimen que leemos en este texto es que Dios escribió las grandezas de su ley en nuestro corazón. Te las ha escrito y las sabe porque las hemos puesto a repetir hace el viernes, ¿no? ¿Cuántos escribieron? Marisol seguro que escribió la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza de tu corazón. No tendrás dioses extraños, ni te inclinarás a ello. ¿Sí? Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Esa es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Y es precisamente sobre este bendito libro, la palabra de Dios, la Biblia,
que quiero hablar. Ya no hoy, será otro domingo, pero intentaré decir algo por lo menos. Tengo que decir 3 cosas acerca de la palabra de Dios. 3 cosas que son demasiado relevantes y que están impresas en el texto que hemos tocado de Oseas. La primera es que tenemos que hablar de su autor. El autor, el más grande, el sublime, el eterno, el gran yo soy, el todopoderoso, el altísimo, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. El autor, tenemos que hablar del autor. Tenemos que hablar de la grandeza de su ley. Tenemos que entender, amado, que cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro y todo este complejo es absolutamente relevante en nuestra vida. Cada una de ellas trae el orden que necesitamos específicamente para algún momento en nuestra vida. Esto es magnífico, es grandioso, es poderoso. No hay nada como la palabra de Dios. Está escrito todo lo que necesitamos en este libro. Usted tiene que entender que aquí tiene el poder. Aquí tiene el poder. Cuando usted necesite que Dios te habla, abra la Biblia y Dios te hablará. Él utilizará el Espíritu Santo de Dios para traer revelación, pero es que no va a haber revelación de Dios si usted no abre este libro, si usted no lee lo que dice en este libro. Algunos no han leído ni una sola vez en su vida este libro. Este libro teníamos que devorarlo, tenía que estar día y noche. Y lo tercero que les hablo acerca del autor y de la grandeza de su ley es que fueron tenidas por cosa extraña. Mucha gente lee este libro y no sabe qué dice este libro. No entiende de qué le quiere hablar Dios. No sé, allá habla de cosas, dice cosas, pero no quiere entender o se hace el loco. Esto no era lo que me quiere decir la palabra y comienza a buscar otra palabra. Y que yo me voy y yo también a la Nueva Jerusalén. Sí, yo me voy y tú también, pero primero seamos sujetos a su bendita palabra. En todo el orden de la grandeza que ella representa. Así es, amado. En lo relativo a este libro, ¿quién es su autor? Nos dice que es Dios Padre. En esta, mi Biblia, hermanos, yo la abro y veo que se compone de una serie de tratados. Veo que los 5 primeros libros de la Biblia, porque muchos no saben ni si les dice uno, vamos a Lamentaciones, no sabe dónde está. Ya si le decimos al profeta Sofonías, tampoco. O le decimos cualquier cosa porque no sabe. Pero si veo los 5 primeros libros, yo automáticamente entiendo que esos libros fueron escritos por Moisés. ¿No? Habla de la creación de Dios, del éxodo de Dios, de las leyes de Dios y todo esto hasta Deuteronomio, ¿no? Que es la repetición otra vez de la ley. Y comienzo a entender lo que dice ese libro. Pero si sigo más para adelante o pasando páginas, llego a Salmos, a Proverbios y encuentro otros escritores como son David, Salomón, ¿sí? Y comienzo a entender todo ese proceso por el cual pasó David, ¿no? Y en medio de situaciones difíciles o también cuando estaba alegre, comienza a expresar en los salmos toda la alabanza que le damos a Dios. Dice que cuando nos reunamos como iglesia, cantemos entre nosotros himnos y salmos y cánticos espirituales, ¿no?
Si sigo leyendo, encuentro a los profetas mayores y menores, tales como Miqueas, Oseas, Amós, y cantidad de profetas que están, Zacarías, Malaquías y todo. Y llego al Nuevo Testamento y comienzo a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, paso a las cartas paulinas, ¿sí? Hechos de los apóstoles, Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y todo, y veo otra cantidad de escritores ahí. Encuentro a Santiago, encuentro a Pedro, encuentro al apóstol Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, y digo, wow, tremendo. Y me viene una pregunta: ¿quién es su autor? Porque es imposible, cuando yo pienso humanamente, que esto lo escribieron 40 hombres en distintos tiempos, en un lapso de 1600 años, entre el primer libro y el último libro, 40 escritores. Alguno era médico, el otro era pescador, el otro era gente que no tenía ningún conocimiento de letras. Pescador, de todo. Digo, ¿quién es el autor de este libro? ¿Por qué hay una relación? Escúchame, no hay una concordancia entre el primer libro y el último libro, entre todos, que traigan una armonía tan perfecta entre los libros, que digo, esto tiene que ser alguien diferente, alguien extraordinario que ha hecho posible que esto se escriba. Trae una correlación entre una cosa y otra cosa, entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y nos hace ver como en un espejo en el Antiguo Testamento lo que es en el Nuevo. Voy terminando, hermano, no se preocupe. ¿Está cansado? Para la otra semana probablemente ya tenemos aire acondicionado. Esperamos, porque el calor es tremendo. Y digo, ¿quién es el autor? No pueden ser estos hombres. Y tengo que llegar a la conclusión que el autor es Dios, que ha utilizado por medio de su Santo Espíritu a hombres que los inspiró por el Espíritu Santo para que escribieran las grandezas del Dios Altísimo. Aleluya. Yo, si ustedes han entendido hasta aquí esto, yo me doy por satisfecho. Hermano, yo voy a cerrar y voy a hacer una oración. Yo no voy a llamar a nadie aquí al frente. Hoy no lo voy a hacer. Pero yo voy a hacer una oración en la cual le voy a pedir que si la palabra de Dios te ha hablado en esta mañana y usted ha entendido que las leyes de Dios han sido insertadas en tu corazón y que quizás usted las ha tenido como cosa extraña, que en tu vida hay rebeldía, falta de sujeción, por no entender las grandezas de la ley de Dios y por tenerlas como cosa extraña, usted hoy se ponga en orden con el Señor. Y le va a decir al Señor: Señor, te pido perdón. Señor, me arrepiento de todo mi corazón porque he sido rebelde a tu ley, porque he tenido en menos tu palabra, porque las grandezas, Señor, de tu ley, Señor, yo las he tenido por cosa extraña, Padre de la gloria. Señor, te pedimos perdón en esta tarde, en esta hora, Padre amado. Señor, y queremos volver, Señor, a un nuevo comienzo contigo, Padre de la gloria. Señor, háblanos a través de tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, para poder corregir, Padre de la gloria. Señor, para poder echar fuera de nosotros, Señor, todo espíritu de rebeldía, Señor, toda rebelión, Señor, que impide, Señor, la sujeción absoluta
a ti, Padre de la gloria. Señor, a tu amada iglesia, Señor, al lugar donde tú nos has plantado, Padre de la gloria. Señor, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros esposos, nuestras esposas, Padre de la gloria, Señor. Reprendemos, Señor, esta rebeldía, Padre de la gloria, porque esto es la caída absoluta para el hombre, Padre amado. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios mío, porque tú nos abres los ojos, Padre de la gloria. Señor, porque tú no eres menos, Señor, a nosotros para decirnos o destruirnos, Padre de la gloria, sino que nos da oportunidad en tu infinita misericordia y amor, Padre de la gloria. Oh, Dios mío, Señor, ponemos, Señor, esta tu palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones y vivirla, Padre de la gloria, y experimentar, Señor, una restauración completa, Padre de la gloria. Tú conoces, Dios mío, los deseos de nuestro corazón, Padre de la gloria. Señor, haz tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, los que son conformes a tu perfecta voluntad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que me has dado de predicar tu santa y bendita palabra. Señor, bendigo tu amada iglesia, Padre de la gloria. Señor, bendecimos tu pueblo Israel y todo lo que acontece en estos tiempos, Padre de la gloria. Señor, y prepara